Buenas tardes, bienvenidos a la charla de Mitigando la Vulnerabilidad Financiera. Mi nombre es Katia Ramos Garza, soy directora de la carrera de Finanzas en el TEC de Monterrey y pues también soy profesora de la institución. Bienvenidos a esta charla para hablar de la vulnerabilidad financiera y bueno, un segundo. Los temas de hoy es hablar de finanzas con perspectiva. Y bueno, justamente queremos definir qué es la vulnerabilidad financiera, las causas de la vulnerabilidad financiera, el panorama mexicano frente a la vulnerabilidad y qué estrategias tenemos y con cuáles contamos para mitigarla. Creo que es de suma relevancia poder entender a qué nos referimos con vulnerabilidad y cómo podemos hacer frente a esta vulnerabilidad más adelante. Iniciando y de plano poniéndole palabras a los términos, la vulnerabilidad financiera es la probabilidad de que un individuo experimente dificultades económicas, es decir, que no pueda mantener su estándar de vida. Esto significa que independientemente de su nivel de ingreso o de riqueza, puede ser vulnerable. Y aquí es donde ponemos en perspectiva la situación que no necesariamente una persona de un estrato socioeconómico bajo va a incurrir en vulnerabilidad financiera, sino cualquier estrato socioeconómico puede propiciar o puede pertenecer a esta vulnerabilidad financiera. Ahora bien, hay dos tipos de perspectiva en la vulnerabilidad, la objetiva y la subjetiva. La objetiva son factores externos al individuo, los cuales pueden ser el nivel de deuda, el ahorro, la capacidad de pago, los cuales están fuera, por así decirlo, de la persona o del ente, aunque sí es responsable, están fuera del entorno o de poder como lograrlo. Mientras que los subjetivos son factores internos del consumidor o del individuo y tiene que ver con conciencia financiera, confianza financiera y bienestar financiero. Entonces, poniendo un orden a esta situación, podemos entender que la vulnerabilidad financiera es esta probabilidad o esta propensión a no poder enfrentar o hacerse cargo de responsabilidades financieras y podemos hablar desde factores internos como el nivel de deuda o el crédito o los préstamos que se han acumulado, pero también de la falta de conciencia financiera o la falta de confianza financiera que puede tener este individuo. Para ello utilizamos un termómetro, el termómetro de vulnerabilidad financiera, el cual es una herramienta que nos presta cierta información o ciertos indicios de dónde nos podemos encontrar. Y esto también es como un examen a nosotros mismos de en dónde nos consideramos, ¿no? La temperatura más alta o roja o que tiene mayor propensión a la vulnerabilidad son aquellas personas que no prestan atención a sus finanzas y no tienen los recursos para cumplir sus obligaciones financieras. Es decir, la persona no hace una revisión periódica de sus finanzas, desconoce totalmente sus ingresos y egresos o no lleva como este control y no tiene tampoco los recursos para hacer frente a obligaciones financieras como puede ser el pago de un crédito. Enfriando la temperatura está la persona que de igual manera no presta atención a sus finanzas, pero cuenta con los recursos para cumplir sus obligaciones financieras. Y aquí me gusta diferenciar y hacer un parteaguas porque en los siguientes 2 grados, como más fríos o menos propensos a tener vulnerabilidad financiera, se encuentran las personas que sí prestan atención a sus finanzas. La primera es la persona que presta atención a sus finanzas, pero no tiene recursos para cumplir con sus obligaciones financieras. Y por último está la persona que presta atención a sus finanzas y hace frente, porque tiene los recursos, para cumplir sus obligaciones. Creo que es de suma importancia poder distinguir el elemento clave que es prestar y no prestar atención a las finanzas. Claro está que tener y no tener los recursos va a ser un elemento sumamente importante y esencial, pero el prestar y no prestar atención nos puede poner en dos categorías. La de no prestar atención a nuestras finanzas es el desconocimiento total de cómo llevamos el registro y del control de nuestras finanzas y el tema de poder hablar de dinero, llevar un registro, tener hábitos y cultura contra prestar atención. Incluso podemos ver que aquella persona que presta atención a sus finanzas, incluso cuando no cuenta con los recursos, está en un menor grado de vulnerabilidad financiera. ¿Por qué se dice esto y por qué entra en esta categoría? Por el hecho de que cuando esta persona, que es la persona que como amarilla o en la temperatura amarilla, cuente con los recursos, va a poder eventualmente llevar
o tener una menor propensión a la vulnerabilidad. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son las causas? Entre las causas está la falta de educación financiera, y esto es el conocimiento o las herramientas para entender cómo funciona el dinero, cómo hacer un registro, qué significan ciertos conceptos, por ejemplo, relacionados al crédito, como es el costo anual total de una tarjeta de crédito. La falta de educación financiera en general, el poder tener herramientas o acceso, conocimiento, qué es una tasa de interés, qué es un préstamo, cómo funciona un banco. No es que queramos abrir un banco y nos vamos a dedicar a eso, pero sí entender cuál es el funcionamiento del sistema financiero en grandes rasgos, conocer el término de la inflación, por qué la inflación puede impactar en mis finanzas personales, va englobado en educación financiera. Ahora bien, la falta de inclusión financiera. Este es un tema sumamente importante y ha cobrado mucha relevancia porque se han hecho grandes esfuerzos por promover la inclusión financiera en América Latina, en México y en el resto del mundo. Y la inclusión financiera es el acceso a productos y servicios financieros que puedan ir acorde a las necesidades de los usuarios o de los individuos. Es decir, poder tener acceso a un crédito, a un préstamo, pero también a una tarjeta de débito o simplemente al ahorro formal. Es decir, pasar de tener el ahorro en un frasco en casa, el cual pues cuenta con cierta inseguridad y es más vulnerable, a tenerlo en una cuenta de ahorro donde está resguardado y donde hay un ente. Ahora bien, factores personales. Aquí, pues hay muchos temas, desde el tema de desigualdad de género, el tema de la dependencia económica a un familiar o a alguien más, y por ende no poder conocer con exactitud los ingresos que se van a tener o poderlos estimar y hacer una planeación. Y por último, factores económicos, que pues engloba todo lo que puede suceder no solo en el país, sino en el mundo, y que tiene que ver con la productividad, con los salarios, con la actividad económica, o si hay una crisis o una recesión económica, por ejemplo, la pandemia, que son distintos factores externos y que terminan afectando pues la vulnerabilidad financiera de un usuario o de una persona. Y la pregunta es, pues esto sucede en México, nosotros lo vemos o cómo lo vivimos, ¿no? Creo que en este punto es bien importante sacar o transportarnos a la situación que vivimos y dejar a un lado, pues lo que puede ser, ahora sí, los conceptos o la teoría. Entendiendo un poco qué es la vulnerabilidad y entendiendo un poco qué la puede causar, nos puede llevar a entender qué es lo que sucede en nuestro país, en nuestra economía, en nuestro entorno. Y bueno, en los números para México. De acuerdo con ENSAFI 2023, ENSAFI es la encuesta de salud financiera que realiza INEGI. El 46% de la población mencionaron que casi nunca o nunca les sobra dinero a final de mes. Esto quiere decir que entre 4 o 5 personas de cada 10 no llegan a fin de mes, no cuentan, más allá de tener el salario, porque eso puede ser bastante discutible si tienen o no el ingreso suficiente, que va aunado a la problemática, el poder, o sea, el no tener una planeación adecuada y no poder hacer frente a alcanzar con un ingreso durante el mes es una problemática bastante grande. Ahora bien, el 35% expresó tener poca o ninguna capacidad para hacer gastos, para hacer frente a gastos inesperados. Un gasto inesperado puede ser un accidente, la refacción de una llanta de emergencia, el tener que atenderse, casi siempre son por temas de salud, pero también otra emergencia de algún otro tipo, pues 3 de cada 10 personas no pueden hacer frente o no tienen capacidad para hacer frente a estos gastos inesperados. Y esto nos plantea en qué pasa cuando realmente llega el momento o sucede un accidente. O sea, ¿cómo hacen frente y terminan recurriendo a créditos bastante altos, a un prestamista informal? Y esto nos puede nuevamente poner en una situación de mayor vulnerabilidad financiera. Con respecto a la categoría de bienestar financiero, el 51% se situó en un nivel medio bajo o bajo, siendo que el 49% restante se consideró entre moderado y bien o alto. Esto quiere decir que respecto al bienestar financiero, los mexicanos y las mexicanas consideran que su bienestar financiero
pues es bajo en algún grado o en alguna medida, y nos da indicios de consultarnos o preguntarnos qué hay con respecto a la preparación del bienestar financiero y cómo están siendo frente a esta situación. El 36%, perdón, el 37% de la población reportó tener un nivel alto de estrés financiero. Esto se determina a través de distintas preguntas donde la población podía responder cuál era el nivel de estrés relacionado directamente a sus finanzas, a su planeación, a sus ingresos, a sus gastos, a su ahorro, y el 37% lo reportó. Y esta realmente es una cifra bastante alta considerando pues una población de distintas edades, de 18 a 65 años, y tener este nivel de estrés en la actualidad, contando con tantas herramientas tecnológicas y financieras a la fecha, es una cifra bastante alta. Y por último, el 35% de la población reportó experimentar alguna afectación física derivada del estrés. Aquí yo no me quisiera meter en el área de medicina, pero sí me atrevería a decir que la revisión o de las finanzas es un ejercicio incluso de tema de salud, y lo podemos ver justo con este tipo de evidencia, donde el estrés financiero llega a repercutir en la salud física, y esto entre los problemas que englobaban o las enfermedades que englobaban estaba el tema de un dolor de cabeza, insomnio, problemas de sueño, problemas gastrointestinales. Entonces van relacionados al tema de salud física y qué estamos haciendo nuevamente para mejorar. ¿O qué podemos hacer? Entonces, aquí me gustaría hablar un poco del tema de estrategias. El tema de estrategias va englobado en lo que coexiste o en el ambiente que coexisten tres grandes entes. Una empresa o las empresas, el gobierno y la universidad o las universidades. Y esto pues coexiste en una sociedad que está conformada por comunidades, familia, amistades. Aquí las estrategias o los esfuerzos deben de sumar y deben de hacer sinergia para propiciar condiciones para reducir el estrés financiero, para mejorar el bienestar financiero y eventualmente contribuir a reducir y mitigar la vulnerabilidad financiera. Es decir, que las personas puedan tener las herramientas y el conocimiento de poderse identificar, de tener ese termómetro y decir, yo me encuentro en esta situación y cómo voy a mejorar. Voy a mejorar con educación financiera, voy a mejorar con el acceso a servicios formales de ahorro, o voy a recurrir a un crédito haciendo una planeación prudente y oportuna. Y las estrategias deben de partir de estos elementos. Por ejemplo, el gobierno, a pesar de que ha hecho grandes esfuerzos para contribuir a reducir la vulnerabilidad financiera, pues y ha hecho también grandes esfuerzos en la educación financiera, aunque queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, el diseño y desarrollo e implementación de políticas públicas que vayan orientadas a la educación financiera, a la formalidad laboral, a incentivar el emprendimiento y promover la inclusión, van a generar o van a dictar las reglas del juego para que incluso las empresas, universidades y distintos organismos puedan propiciar también los espacios. Ahora bien, las empresas, la implementación de una cultura organizacional inclusiva, la igualdad salarial, las capacitaciones para consolidación profesional, la flexibilidad laboral, las prestaciones relacionadas con el cuidado y educación de la primera infancia, de manera que puedan propiciar las mismas oportunidades a sus empleados o colaboradores y generar esta sinergia de que sean responsables y sean independientes financieramente y que puedan contribuir. Aquí a mí me gusta poner mi ejemplo. Yo tengo una hija y gracias a las prestaciones laborales de la institución donde trabajo, pues yo puedo estar aquí, puedo estar desarrollándome de manera profesional con la certeza de que mi hija pues está recibiendo el cuidado adecuado y está brindando la educación a la primera infancia. Entonces, es un ejercicio de que las empresas permitan el desarrollo profesional de quienes así lo desean, ya sean hombres y mujeres, y que puedan generar esa independencia financiera y que al mismo tiempo puedan fortalecer y sean menos propensos a la vulnerabilidad financiera. Ahora bien, las universidades, aquí lo pongo en singular, pero creo que son todas las universidades o todas instituciones académicas o educativas,
que generen comunidades académicas, que incentiven la investigación, la educación financiera por medio de materias, cursos, talleres, servicio social. Y vaya, esta Semana Nacional de Educación Financiera por la Conducef es un claro ejemplo de poder contribuir a través de los recursos, el conocimiento que tienen las instituciones educativas y poderlo compartir. Y creo que pues reforzar este tipo de alianzas genera que haya un mayor conocimiento y que también se puedan discutir y hablar de distintos temas. Esta semana, pues ha sido una semana bastante interesante con temas de crédito, con temas de planeación financiera, con temas de MIPYMES, entonces ha contribuido a distintos temas, claro, del interés particular de cada quien, pero esto va enriqueciendo obviamente el perfil y al usuario o al consumidor final. Y bueno, desde la sociedad, ¿qué podemos hacer? La sociedad está conformada por comunidades, familia y amistades. Y creo que aquí juega un rol bien importante el individuo o el ser humano como parte de la sociedad. Me pongo como ejemplo de nuevo. Como parte de la sociedad, yo pertenezco a una empresa o a una institución académica, pero también tengo mi propia comunidad o comunidades, tengo mi propia familia y tengo mis amistades. Y aquí el trabajo es, pues, trabajarlo de manera diaria o aprovechar estos espacios para promover, por ejemplo, promover el diálogo sobre finanzas personales, sobre el ahorro formal, sobre alternativas existentes, incentivar a que conozcan las universidades, a las empresas y o al gobierno que trae ciertas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un tema como bien interesante, porque hace un par de semanas yo conversaba con ciertos colegas, estábamos trabajando justo con el tema de finanzas personales y estábamos trabajando estábamos conversando con una dinámica de unas tarjetitas de finanzas personales. Y había una de las preguntas y era, ¿en tu familia se habla de finanzas personales? Y teniendo el contexto de que, pues algunos compartimos la misma educación, pero somos de distintos estados o entidades, tenemos distintas familias, pues empezamos a notar la gran diferencia en las respuestas. Estaba la persona que respondía que no, que en su familia nunca se habla de finanzas. Estaba la otra persona que mencionaba que sí, 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 siempre se va a hablar de finanzas porque eventual, o sea, cuando era una persona pequeña no se hablaba de finanzas y ahora es sumamente importante el tema de finanzas personales en pareja y así es una manera en que lo llevan y lo administran. Y luego estaban los casos un poco más tristes de que el jefe de familia había fallecido y la familia se había quedado desinformada sobre las finanzas porque pues el jefe de familia llevaba esta responsabilidad económica y financiera y nunca habían tenido información al respecto. Entonces, tratar de promover el diálogo sobre finanzas personales no significa que tengamos que estar hablando de dinero todo el tiempo, pero sí aprovechar estos espacios con conversaciones casuales para promover o para conversar sobre el ahorro formal, sobre instrumentos o herramientas financieras que se están utilizando. Desde el compartir, yo estoy usando esta app para administrar o para llevar el registro de ingresos y gastos. O yo estoy utilizando tal programa, tal página de internet, o a mí tal banco me gustó mucho porque tales cosas. Entonces, ese tipo de conversaciones nos abren un espacio a romper con el tabú de hablar de finanzas y llevarlo a un terreno mucho más común, más casual y tratar de prevenir la vulnerabilidad financiera. Muchas veces por dejarlo hermético o en un espacio cerrado, no podemos afrontar cuando tal vez la persona que esté a nuestro lado nos puede dar esa retroalimentación o nos puede compartir su experiencia o nuestra propia experiencia puede servir a los demás para que no cometan los mismos errores. Promover una red de apoyo sobre los conocimientos y experiencias relacionadas a la gestión financiera. Creo que pues aquí va muy de la mano con lo que mencionaba, poder compartir experiencias de me fue muy bien en este banco o no me fue bien en este banco y hacer el quemón, ¿no? Pero poder compartir lo que nos sucede nos ayuda mucho porque aprendemos también de las experiencias de los demás. Esto no quiere decir que tengo que decir con punto y coma cuánto gano o espero que me digan cuánto tienen de ingreso, pero sí poder compartir que, bueno, estoy haciendo un ahorro formal en este banco o este banco digital me ofrece tales ventajas y poder conversar al respecto. Promover la planeación financiera con metas, identificando los ingresos y gastos, y promover el diálogo sobre temas de vulnerabilidad, violencia y dificultades económicas.
Creo que romper con el tabú es el ejercicio más difícil. Tener que hablar de finanzas no siempre es algo donde se preste el espacio, pero tratar de promoverlo o tratar de que con pequeñas pláticas se vaya abriendo este diálogo nos puede hacer más fuertes y menos propensos a la vulnerabilidad financiera. El tener conciencia, como lo veíamos en el termómetro, de este ejercicio de soy consciente de mis finanzas o hago una revisión de mis finanzas, de entrada eso nos ponía en una temperatura más fría o más lejana a la vulnerabilidad financiera. Y aquí yo les preguntaría y como reflexión, pasamos ya varias diapositivas, pero en qué grado se identificaron o en qué grado les gustaría estar? De entrada, el tener esta conciencia, el preguntarnos si hago una revisión o cómo puedo empezar a hacer la revisión, pues nos va a llevar a también poderlo conversar de, fíjate que nunca me había fijado que no revisaba mis finanzas y creo que lo voy a empezar a hacer. En ese momento nuestra conciencia se activa y a partir de ahí somos menos propensos a la vulnerabilidad financiera. Llevándolo a un terreno de prácticas más específicas, podemos establecer cómo se va a construir un fondo de emergencias. Esto creo que es sumamente importante, especialmente para imprevistos, y poder identificar cuáles pueden ser mis aportaciones periódicas, cada cuánto voy a ahorrar y cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a guardar. Nuevamente, midiendo la seguridad de mi casa, tal vez dejarlo en mi casa no es el lugar más seguro, tal vez tenerlo en una cuenta de banco y llevarlo a un ahorro formal. Y en cuánto tiempo espero alcanzar el objetivo. No me voy a plantear la meta de ahorrar tanto al año cuando no tengo esa cantidad de ingresos sumada en todo el año. Entonces, tengo que hacer un fondo de emergencias personalizado a mis necesidades, a mi alcance y yo poniendo las metas, ¿no? Siendo bastante realista de cuáles mis ingresos, cuáles son mis ingresos y cómo puedo llegar. Tal vez no voy a crear el fondo de emergencia en un mes, la meta que tengo, pero sí, si me lo planteo, lo puedo lograr en 3 o en 6 meses o a lo largo de un año, pero nuevamente ya lo estoy trabajando y estoy consciente de mis finanzas. Estoy consultando y haciendo una revisión periódica de mis finanzas. También es bien importante construir un presupuesto. Por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas de ingresos? ¿Qué es lo que espero ganar si tengo solamente un trabajo y un ingreso? ¿O tengo un trabajo y tengo ingresos externos por distintas ventas, por consultoría, por demás? ¿Y cómo voy a hacer el registro de esto? ¿Lo voy a hacer de manera diaria? ¿Lo voy a hacer de manera mensual? Semestral, anual, y nuevamente nuestro presupuesto se va a adecuar a nuestras necesidades y es algo sumamente personal. No creo que sea la práctica correcta el comparar, por ejemplo, las cifras, pero tal vez sí tomar la recomendación de que si mi amiga o mi amigo lo hacen de manera mensual, también tal vez podría hacerlo y aprovecho el cierre de mes, aprovecho que hay 2 quincenas o si nos pagan de manera semanal, de manera que pueda contribuir a la construcción de un presupuesto y que me vaya planteando los objetivos. Nuevamente, en el presupuesto, claro está que iría lo que estoy aportando a mi ahorro del fondo de emergencias y otras metas que puedo tener, tal vez el ahorro para un viaje o el ahorro para algo que deseo. Ahora bien, después de reducir gastos, porque esta es la manera más sencilla y nos vamos atacando siempre los gastos, también cómo voy a buscar incrementar los ingresos. Lo voy a hacer a través de ventas o me estoy diversificando y estoy tomando distintos trabajos o estoy haciendo horas extra o estoy tomando un trabajo por fuera. No que sea una práctica saludable o no, no me voy a meter en el tema, pero sí cómo voy a incrementar mi ingreso. Si mi hobby lo voy a convertir en un trabajo donde puedo generar ingreso. También buscar asesoramiento profesional sobre servicios financieros siempre va a ser una práctica excelente y recomendada, porque el asesoramiento profesional, siendo que el asesor o la asesora sea profesional y cuente con las credenciales para dar este asesoramiento, nos puede orientar nuevamente de acuerdo a nuestras necesidades. Si conocemos a un asesor o una asesora que te orienta perfectamente, pues poder compartir incluso con la familia, ¿no? Me ha ido muy bien con este asesor o esta asesora, me ha orientado sobre el tema y también cómo esto nos va a ayudar a mejorar nuestras finanzas.
Por último, promover el uso de instrumentos del ahorro y del crédito, así como las indicaciones en el uso de cada uno. Poder conocer los términos dentro del crédito, por ejemplo, el costo anual total, las comisiones, garantías, el pago de intereses, igual con el ahorro, el pago de rendimientos, y poder identificar cuáles son las herramientas que tenemos dentro de cada uno de estos usos. Nuevamente, el ahorro formal es bastante recomendado, dando y prestando a la situación de que hay muchas veces o en muchas ocasiones las personas guardan su dinero, además de que si es a través del tiempo pierde poder adquisitivo por la inflación, también nos estamos enfrentando a estar expuestos a un acto de delincuencia, a un robo y demás, y claramente pues esto no es lo deseable. Y bueno, con esto yo les preguntaría, la solución es sencilla y creo que podemos hacer una introspección de desde el momento en que nos identificamos o encontramos nuestro grado de vulnerabilidad, también cómo lo llevamos a la práctica. ¿Estoy consciente o no estoy consciente de mis finanzas? ¿Me voy a plantear hacer una revisión periódica de mis finanzas? ¿O no? ¿O de plano no? Prefiero seguir en la ignorancia y pues para adelante, ¿no? O bien, ¿cómo esto me va a cambiar? Qué puedo contribuir? Si sé que las razones o las causas de la vulnerabilidad son la falta de educación financiera y la falta de inclusión, pues poderme acercar o tratar de acercarme a tener mayor conocimiento sobre educación financiera, a conocer de los hábitos. Esto es un tema de cultura. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar y contribuir y enriquecer mi cultura, en este caso financiera, de manera que me haga menos propenso a la vulnerabilidad? Y ahora otros factores, pues bueno, si soy una dependiente económica, ¿cómo puedo yo contribuir a mi independencia o cómo puedo ser menos dependiente y poder nuevamente ser menos propensa a la vulnerabilidad? Ahora, poniéndome en este ecosistema donde hay un gobierno, hay empresas, hay universidades y hay una sociedad, pues, ¿qué estoy haciendo yo, no? ¿Cuál es mi rol en esta sociedad? ¿Cuál es mi rol dentro de mi empresa, dentro del gobierno o dentro de una universidad? ¿Y cómo puedo contribuir? Creo que lo que les mencionaba hace unos momentos, la revisión de la información financiera es como un check-up médico que incluso ya sabemos que tiene una relación con la salud física, la salud mental y emocional, pero llevarlo a un terreno de fuera del tabú, hablar de finanzas como un tema más sencillo. Y bueno, ¿qué puedo hacer y cómo lo puedo hacer para mejorar y para mitigar mi vulnerabilidad financiera y también la de mi entorno? Si yo puedo compartirle mejores prácticas a mis familiares, a mis amistades, pues lo voy a hacer, lo voy a intentar hacer en la medida de lo posible. Tampoco voy a hacer, no me voy a entrometer, pero sí cómo lo puedo hacer para mejorar nuevamente no solo mi situación financiera, sino la de las personas que nos rodean, dado que está probado que el reducir y el mitigar la vulnerabilidad financiera, pues va a promover el desarrollo económico de toda la sociedad. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Comparto mis datos. Mi correo es carramos@tec.mx y me encuentran en LinkedIn como Katia Ramos Garza. Creo que hay una pregunta en el chat. Katia, tenemos varias preguntas en el chat. Sí, justo me dispongo a responderlas. Ok. Muy buenas tardes. Después de los datos estadísticos que nos pudo proporcionar diversas unidades financieras, ¿considera que si nos capacitamos, preparamos e informamos financieramente, habría una enorme mejoría para la vida de las personas mexicanas? De ser así, ¿de qué modo podemos informarnos más? Creo que definitivamente el poder capacitar, preparar e informarse va a mejorar y va a coadyuvar al desarrollo económico sin lugar a dudas y obviamente a la salud financiera de las personas. ¿Dónde pueden encontrar? Justo Conducef tiene muchísimas herramientas. Entiendo que esta semana ha sido muy enriquecedora con temas, pero de nueva cuenta tratar de buscar sitios oficiales donde puedan propiciar información. Incluso muchos bancos tienen sus propios apartados de educación financiera y entes de gobierno también tienen esos espacios, videos, está YouTube, donde hay muchas capacitaciones y orientaciones que son gratuitas, además de otros portales de educación. Otra pregunta,
al estar en país latino donde la familia o amistades piden prestado y si no lo hacemos somos malos, ¿cómo podemos evitar caer en situaciones ajenas y que cada quien se haga cargo de los compromisos? Creo que este es un tema bastante controversial, pero creo que la apertura a hablar de la situación, de que podrías sentirte propenso o de que estás intentando formar un ahorro, el no decirles no de manera tajante, creo que podemos ser más educados que eso, pero tratar de plantear la situación donde cómo te sientes tú expuesto a hacer eso y cómo te verías tú vulnerable o te estarías convirtiendo en ser más propenso de manera vulnerable a esto. Entiendo que habrá casos donde una situación extraordinaria incluso nos lleva a decir, no, no hay problema, o sea, entiendo que a lo mejor esto lo doy por perdido y asumo el riesgo, pero si nos sentimos en una situación vulnerable o expuesta, podemos hablar justamente y entender, esperar que lo entiendan y si no lo entienden, yo creo que la contraparte también le queda mucho por aprender sobre finanzas. Otra pregunta, me parecen súper tips. Lamentablemente me uní algo tarde porque estaba afuera. ¿Habrá forma de tener acceso a la grabación? Ah, bueno, gracias. Francisco les comparte que va a estar en la página del Fair Center, que es del TEC de Monterrey, y pues van a estar ahí y van a encontrar todas las grabaciones de la Semana de Educación Financiera. No sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que no, y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por aprovechar estos espacios. Creo que son de suma relevancia para poder enriquecer nuestro conocimiento y nuevamente de hacernos o de sentirnos menos vulnerables de manera financiera y poder hacer frente a imprevistos, pero también de poder crecer y poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos, que bueno, esperemos que lo que hacemos cada día esté orientado a esto. Que tengan una excelente tarde. Me despido. Muchísimas gracias.